Pues hola de nuevo, para los que no me conocen soy Aarón y vamos a continuar por donde nos quedamos la vez pasada, que era Hechos 3, el último versículo, dice, a ustedes primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijera. O sea, Dios envió a Jesús para que nos bendijera. Entonces, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y, eh, y ahí nos quedamos la vez pasada, ¿no? Entonces, es buena noticia que Jesús haya venido y nos lo haya enviado Dios. Pues súper buena, porque Dios quiere que nos bendiga. Y eso es muy, muy bueno, ¿no? O sea, no dice, lo envió para que los maldiga, para que les vaya mal, para que, pues todo, eh, los haga pomadas, pedazos. No, los envió para que nos bendijera. Entonces, desde ahí, pues, estamos viendo un Dios bueno, ¿no? Y vamos a empezar donde nos quedamos, porque hay que ver algunos detallitos. Dice el Hechos 4:1, vamos a empezar. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Entonces, recordemos, está hablando, ¿dónde están? Para recordar un poquito, está Pedro y Juan fueron antes de eso. Jesús ya murió, ya resucitó y ya les dio la promesa prometida que desde la creación del mundo que Él iba a venir a vivir a nosotros. Ya vino el Espíritu Santo sobre 120 y después han creído 3,000 personas y después Pedro y Juan van al templo a caminar, a orar y se encuentran a un inválido de nacimiento, a un cojo, y hacen un milagro y literal el cojo camina, brinca y todo, ¿no? Entonces la gente se amontonó y Pedro les dice, espérenme, esto yo no lo hice, lo hizo Jesús, a quien ustedes mataron, pero ¿saben qué? Está vivo. Y entonces, esto están a las 3 de la tarde, empezó todo este alboroto, y ahorita para el capítulo 4 de Hechos 1, pues ya llevan un ratito. Ahorita vamos a ver, ya de hecho ya está casi anocheciendo, ya está en la noche. O sea, ya llevan varias horas. Empezó a las 3 y ya llevan varias horas de que está Pedro hablando con la gente que les está hablando y le está diciendo quién es Jesús, la importancia de que es Jesús. Ya vimos el anterior, el versículo anterior decía, vino Jesús a bendecirnos, no vino a maldecirnos, vino a bendecirnos, eso es bueno. Pero entonces sucede algo, empiezan los problemas, por decirlo, ¿no? En cierta forma empiezan los problemas. Pues todos tenemos problemas, entonces no hay que... empiezan más problemas. Entonces dice que mientras estaban hablando con la gente, pues ya después de un ratote, dice, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Llegan los expertos de la ley. Ahorita vamos a ver quiénes son los expertos en ese momento. Los empiezan a confrontar a Pedro y a Juan. Pero ¿cuál era la molestia de estas personas? Estos líderes estaban sumamente molestos, estaban enojados con Pedro y Juan. Dicen, estaban molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Están diciendo, espérenme, estos están súper enojados, dicen, a ver, Jesús es un simple hombre, está muerto, nosotros lo matamos, y ahora están diciendo que está vivo, que resucitó, y dice, están locos, ustedes están locos, le empiezan a decir a Pedro y Juan, ¿no? Pero, y entonces, ¿qué hacen? Ahora, recordemos que estas personas, quien los está enfrentando, tienen un chorro de poder, tienen el poder que a Jesús, literal, provocaron que lo mataran. Entonces, no es cualquier cosa que lleguen estos y los empiece a confrontar. Pedro y Juan podrían verse en riesgo sus vidas porque están llegando las personas que literal pusieron a Jesús y lo llevaron a que lo mataran. Entonces, si ya hay un antecedente de que a alguien mataron, pues Pedro y Juan están en peligro sus vidas, ¿no? Y vamos a ver cómo reaccionan ellos. ¿Y qué hacen? Por lo pronto, el tema es que ya está anocheciendo para ese momento, ¿no? Entonces, dice, los arrestaron y como ya era de noche.
O sea, los arrestan porque ya era de noche. Esto empezó a las 3 de la tarde, cuando sanan al cojo. Y de ahí, pues, a la gente le estuvieron predicando. Ya, yo creo que se corrió el rumor y le dijeron a los jefes: oye, pues, estos cuates están predicando. No, ¿cómo crees? Y aparte de Jesús, no, se están pasando de listos. Vamos a hablar con ellos. Y pues llevaron a la guardia y que los arrestan. Arréstenlos, estos cuates se están pasando de listos y arréstenlos. Y aparte, como ya es noche, no los vamos a atender ahorita. O sea, atendemos mañana. Eso hacen. Dice, los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pedro y Juan están hablando de Jesús, de quién es, y de repente se ven, fueron a orar y ahora en la noche están en la cárcel, ¿no? Pues los arrestaron. Entonces se puso ahí medio feo. Los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Ahora pasa algo bien importante. La gente, se aglomeró gente. Ya habían creído para este momento. 120 ya habían recibido el Espíritu Santo. 3000 habían creído. Hombres. Ahorita vamos a ver por qué. Y ahora van a creer 2000 personas más por eso. Y ahora se van a juntar 5000 personas. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5000 hombres. Y dice, sin contar a las mujeres y los niños. En esos 5000 hombres nada más están diciendo, son 5000 hombres. Entonces cuenta a mujeres y niños que creyeron, era mucho más gente. Pero dejémoslo en 5000 personas ya creyeron. No manches, está de unos días para acá. O sea, Jesús muere y más o menos se junta un grupito como de 120 personas que son los que creen, pero dice mucho más porque la Biblia más atrás dice que se les apareció un chorro de gente, ¿no? Pero 120 se juntaron y fueron los que recibieron el Espíritu Santo en ese momento. Después creen 3000, después 2000 más y ahorita ya van 5000 personas que han creído en Jesús. Han pasado unos 60, 70 días y ya son 5000 personas las que creen en Jesús. Dice el siguiente. Tengo que hacer una pausa porque si no, no vamos a entender aquí. Un paréntesis y unos datos bien importantes que hay que comentar. Ay, que si no, no vamos a entender. O nos podemos perder un poquito. ¿De qué habla la Biblia? Del plan de salvación de Jesús. Y al final lo vamos a ver. Está clarísimo. De eso habla. Y ahí lo dice la Biblia. Que a través de Jesús todos íbamos a poder ser salvos. No a través de nadie más. A través de Jesús. Y se empieza a enfocar en una familia donde iba a venir Jesús. La Biblia. En esa familia habíamos visto que está Abraham, que le creyó a Jesús. Isaac. Abraham tiene a Isaac. Isaac tiene a Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos. Y esos 12 hijos se forman 12 pueblos, por decir. Y de esos 12 pueblos es Israel. O sea, nace Israel, el que conocemos actualmente como Israel. Ahí vienen esos 12 pueblos. Y cada uno de esos pueblos pues, tiene un nombre conforme a los hijos de Jacob, del último. Y uno de los hijos de Jacob se llama Leví. Tengo que explicar esto porque lo vamos a ver mucho más adelante, pero si no, no vamos a entender. Leví no era nadie en especial. De hecho, pues hizo cosas medio gachas. No me quiero enfocar en eso, pero no era nadie en especial. Ahí participó en la muerte de alguien, de un pueblo, en algún momento. Pero de Leví viene, empiezan a crecer, recordemos que ellos, de esa familia, se va a Egipto, está 430 años en Egipto, en los últimos años como esclavos, y llega, y vimos un personaje que era Moisés. Moisés vimos que venía de la familia de Leví, era descendiente de Leví, y Moisés lo que hace, pues Dios lo utiliza, ya grande, a sus 80 años, para que saque al pueblo de Israel, de Egipto. Lo saca y ya cuando lo saca, van caminando por el desierto y en una de esos que van caminando les dice Moisés, ¿saben qué? Voy a hablar con Dios, voy a ir a ese monte
y voy a hablar con Dios, espérenme tranquilos. Y ya se va Moisés y pasan, está el pueblo de Israel abajo, está esperando a Moisés porque iba a hablar con Dios, y se va al monte, y pasan 40 días, y no regresa Moisés. Entonces todo el mundo, la gente se empieza a desesperar, los israelitas se empiezan a desesperar y empiezan a decir, ya nos abandonaron, es de lo peor, ya Dios nos abandonó, no nos quiere, no nos ama, estamos solos. Y le empiezan a decir al hermano de Moisés, que se llamaba Aarón, le dicen, Aarón, pues ya que Moisés ya nos abandonó, Dios ya nos abandonó, ya pasaron 40 días, si no pasará tanto tiempo. Le dicen a Aarón, oye, ¿sabes qué? Haznos unos dioses, brother. Y les dice a Aarón, a ver qué tienen, pues denme el oro que tengan y de eso, y supuestamente sacan un dios, ellos hacen como un dios de oro. ¿Y qué pasa? Dios le dice a Moisés, mi pueblo me abandonó de nueva cuenta. No, ¿cómo crees? Soy bien espiritual, están levitando casi. No, me abandonó de nueva cuenta. Y Moisés le dice, pero si quieres puedo hacer un pueblo de ti, Moisés. Así como le dije con Abraham, ¿no? Puedo hacer un pueblo de ti. Moisés le dice, no. ¿Qué va a decir todo el mundo? Dios, no, trabaja con ellos. Moisés baja y de repente lo estaba esperando una persona que se llamaba Josué. No voy a entrar aquí en Josué, luego lo veremos. Y le dice, oye, se escucha, está esperando a Moisés Josué, ahí por la montaña, y le dice, oye, pues sí te tardaste, brother, pero no manches, se escucha como que hay guerra en el campo. Y le dice Moisés, no hay guerra, bro. Estos bros ya se desviaron y están adorando otros dioses, que no es el Dios verdadero. Es un Dios hecho por sus manos, o sea, no existe, es su fantasía, que supuestamente eso es Dios. Y llega con el pueblo y dice, ¿qué hicieron? Se apartaron de Dios. Dios nos mostró sus milagros, su poder, todo, y ustedes se apartaron. ¿Por qué hicieron eso? Y llega y dice, ¿quién está de parte de Dios? Le dice Moisés. Y los levitas, por eso quiero entrar a los levitas, dicen, los que están de parte de Dios, vénganse para acá. Y los levitas, todo el pueblo de levita, se viene con Moisés. Y le dice Moisés a los levitas, bueno, ustedes se han venido otra vez con Dios, qué bueno, pero ahora les voy a pedir algo. Lo que hicieron sus familias, sus otros pueblos, estuvo bien fuerte. Abandonaron a Dios, el Dios fiel, y hicieron un Dios de oro que no es nada, es mugre oro. No es nada, no tiene vida, no tiene nada. Al Dios de vida lo hicieron por algo creado por los humanos. Y ustedes saben quiénes fueron, porque estuvieron, pues están aquí conviviendo con ellos. Pues a los que no se quisieron venir por parte de Dios y no se arrepintieron y fueron duros, ¿saben qué? Mátenlos porque ofendieron a Dios. Al irse con otro Dios, mátenlos. Y llega el pueblo de Leví y mata a los que hicieron esto. Y Dios les dice a los levitas, como reconociste y te viniste a mi lado, y incluso pues, fue tanto tu enojo por lo que hicieron los otros que hasta los mataste, pero en mi representación, tú vas a ser quien va a estar al cargo del templo que en su momento se va a hacer, para que ahí se junte mi gente. ¿Por qué quiero hablar de todo esto? Porque son muchas cosas, pero no nos desviemos en que mató y que Dios fue injusto. Eso no, ahorita no tomemos eso, por favor, si no nos a desviar.
Pero el Leví le fue fiel a Dios. Y Dios los hizo a ellos que fueran los sacerdotes. Muchos años después, cuando está David, que ya vimos que David vivió más o menos 1300 años más o menos antes, o 1500 años antes de Cristo. Miento, 1100 años, mil años antes de Cristo, perdón, 1000 años antes de Cristo. David le dice a Dios en un su momento, ya me fui, Moisés, ya me fui mucho tiempo para atrás. Moisés estamos hablando de 1500 años, perdón, por confundir las cosas, 1500 años antes de Cristo. David, 1000 años antes, o sea, 500 años después de Moisés, está David, ya vimos que David era el rey de Israel, y David le dice, ¿sabes qué, Dios? Te voy a hacer un templo, porque tú no tienes templo, te voy a hacer un templo. Y Dios le dice, no, tú no vas a hacer templo, lo va a hacer tu hijo. Total. Y el hijo de David hace un templo, y en ese templo, los que iban a estar responsables de ese templo era el pueblo de Leví. Ese pueblo que en algún momento regresó a Dios, o sea, e incluso mató a los que se habían alejado de Dios, y los que habían blasfemado contra Dios, los mató por lo que habían hecho. Y de ese pueblo de Leví tenía que ser los sacerdotes, y ahí iba a salir el sumo sacerdote del pueblo de Leví. Entonces, de este pueblo de Leví iba a salir el sumo sacerdote. ¿Que quién iba a ser nombrado por sumo sacerdote? Dios iba a nombrar al sumo sacerdote. Dios mismo iba a nombrar al sumo sacerdote. ¿El sumo sacerdote quién era? El que iba, en teoría, a entrar como en la presencia de Dios, en su templo, y iba a ofrecer un sacrificio por eso que sabemos que está mal y que lo hacemos, que la Biblia lo llama como pecado, y que nuestra conciencia nos marca. Cuando estaba el templo, lo que se hacía es que se ofrecía un cordero regularmente, y se ofrecía para pagar, o no pagar, sino para limpiar lo que estaban haciendo. Pero ahí quedaba el pecado, no era borrado ni nada, ¿no? Entonces, este sumo sacerdote solamente podía entrar. Había varias partes del templo, pero una de ellas se llamaba lugar santísimo, lugar santo, el atrio y el patio. El lugar santísimo solamente podía entrar, que es donde en teoría Dios llegaba y descendía, y ahí estaba en el lugar santísimo. Podía entrar una vez al año, y solamente el sumo sacerdote, no podía entrar nadie más a esa parte. Por eso es bien interesante que estaba apartado por un velo. El lugar santo había un velo. Y cuando Jesús muere, dice la Biblia, estaba el velo. Ese velo nada más podía entrar al sumo sacerdote y una vez al año, nada más, para estar como en la presencia de Dios, nada más. Y de hecho entraba, más como anécdota, entraba casi con un lazo, por si se moría, lo jalaran, porque nadie iba a poder entrar con él. Entonces casi entraba con un lazo y con algo para que hiciera ruido, para que supieran los de afuera que estaba vivo, que Dios no lo había... no es que no, sino que el temor era que entrara y dijera, puta, hice todas cosas malas, voy a entrar y Dios se va a dar cuenta y me va a matar, ¿no? Entonces había ese como remordimiento. Y dice que en el lugar santo estaba el velo, y cuando Jesús muere pasa algo bien interesante. Dice que se rompió el velo de arriba hacia abajo. Es decir, Dios rompió ese velo. Y entonces se rompe la separación entre Dios y los hombres. La gente no se podía acercar a Dios, o sea, el sumo sacerdote, una vez al año. Si se acercaba a otro, cuello, brother. Y ahí se rompe la separación.
Y ahora sí, se pueden acercar todos libremente a Dios. A raíz de que Jesús murió y pagó nuestros pecados en esa cruz, se rompió ese velo. Dios rompió ese velo. Y entonces, pues era bueno, eso es bueno, porque ya nosotros tenemos que ir al templo donde está Dios y ahí va a estar la presencia. No, ahora la promesa es de Dios que ese velo se rompió y que Dios pues, viene a vivir a nosotros cuando hemos creído en Él. Nos manda su Espíritu Santo. Y es bueno eso. Es bueno, ya no es de que el Dios esté en el lugar santísimo. Dios viene a morar cuando creemos en Jesús, porque ese velo ya lo rompió. Para este momento donde estamos en Hechos 4, ya pasaron muchos años desde que está el templo, ¿no? De hecho, pues ellos fueron a orar al templo, ¿no? Dice que fueron a orar al templo. Y para ese tiempo los israelitas están conquistados por los romanos. Tiene algo, luego veremos por qué los conquistaron eso, pero es bien interesante. Dios dijo que iba a pasar y lo cumplió, porque el pueblo se alejó de Dios. Y están conquistados por los romanos. Y el sumo sacerdote, prácticamente quien casi, sí era israelita, pero quien lo nombraba, ya no era Dios. Era pues, casi el pueblo, los romanos. Y nombraban así, tú vas a ser el sumo sacerdote, tú vas a ser el sumo sacerdote. Entonces estaba bien corrompido en ese momento el sacerdocio. Pues eran intereses. Entonces, y había gente legítima, seguramente sí, pero ¿por qué todo este paréntesis y por qué esto? Porque vamos a ver lo siguiente. Dice en Hechos 4:5, bueno, continuando. Nos desquedamos, pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Al día siguiente, arrestaron a Pedro, está en la cárcel, pasa toda la noche, amanece al día siguiente, y al día siguiente, el concilio. ¿Quién era el concilio? Era como los sabios de la religión judía, encargados como del templo, por eso era énfasis ser del templo, que en teoría pues eran los estudiosos, los expertos, los que todos sabían. Se juntan esa gente, que ahorita está como corrompida, dice, al día siguiente el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de las religiosas, o sea, sabían, en teoría dominaban las escrituras, sabían bien las escrituras. Y aquí también quiero hacer una parte importante. Aquí vemos a gente de autoridad, están a cargo del templo de Dios y que conocen las escrituras, pero no habían creído. Esto es bien importante porque puede haber gente que conoce las escrituras, que está a cargo de una autoridad y te las lee y te las dice y tal, pero no han creído. Y es un problema grave. No se pueden acercar con Dios si no han creído, realmente. Es nada más una religión. Dicen que están bien con Dios, pero no es cierto. Y podrán ser así, hacer como muy buenas obras, hacer todo muy aparentemente, pero no han creído. Entonces, ¿cuál es el riesgo de vivir así? Vamos a ver cuál es el riesgo. Dice, al día siguiente el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la religiosa, se reunieron en Jerusalén. Todos se reúnen. El sumo sacerdote, en ese momento, Anás, estaba presente con Caifás. En teoría, ahí como que se combinan el sumo sacerdocio esos dos. Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron. Conocían las escrituras, eran los expertos de la ley, pero les preguntan, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Porque conforme a nuestros conocimientos y sabiduría y lo que dicen las escrituras, no vemos cómo lo hicieron, ¿no?
un corazón duro. Estuvieron en el tiempo de Jesús, pudieron ellos doblar rodilla y decir: Jesús, aquí estás, eres Dios, sálvame. Pero su religión, sus costumbres, no es que mi religión dice, brother. Uy, qué fuerte. ¿La religión nos puede separar de Dios? Sí. Yo conozco un chorro de gente, ¿no? Yo fui a la iglesia muchos años. No quise que no vaya, pero a lo que voy es que fui a la iglesia y no era salvo. Dios no me había tocado, ¿no? Iba por religión. Y Dios no me había salvado. No había creído en Jesús. Entonces oye, ¿con qué autoridad o poder haces esto? Y entonces Pedro, lleno de Dios mismo, lleno del Espíritu Santo. ¿Quién iba con Pedro? Pedro estuvo en la cárcel. ¿La cárcel está bonita? No está padre, la neta no está padre. Yo he ido algunas veces y está feo. Es duro estar en una cárcel. Pero ¿quién pasó la noche con Pedro en la cárcel? Jesús. Jesús estuvo en la cárcel con Pedro. Y puede decir: no, que antes es que Jesús estaba en el templo, en el lugar santo, santísimo. Se rompió el velo de arriba para abajo cuando Jesús murió. Y ahora Jesús está en la cárcel con Pedro. Ay, qué padre, ¿no? O sea, en un lugar bien gacho, ahí está Jesús. Y ay, que hay gente bien bonita. Y no, seguramente no. Y ahí estaba Jesús. Pues eso me da confianza, que entonces Jesús se puede acercar conmigo y contigo. Sí, a pesar de nuestra condición. Y dice: entonces Pedro, lo sacan a Pedro, a Juan, los van a llamar el concilio, los expertos de la ley, los que todos sabían, los van a llevar, pero Pedro va con Dios, Pedro va con Jesús. Y dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ustedes son los expertos, y les hace una pregunta: ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? ¿Nos estás interrogando porque hice algo bueno? ¿Quieren saber cómo fue sanado? O sea, ¿quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como al pueblo de Israel, que fue sanado, y ahí les dice quién lo sanó, por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Quien lo sanó fue Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes mataron. Les va a decir, vamos a verlo como le dice: el hombre a quien ustedes crucificaron, pero Dios lo levantó de los muertos. Ese que se crucificaron y que pensaron que era un simple hombre y que se hacía pasar como Dios y que era un fraude, era Dios, brother. Mataste a Dios. Y en el plan de Dios lo resucitó. Porque Jesús dijo: yo tengo poder para dar mi vida, pero para volverla a tomar. Y dice: pero a quien Dios lo levantó de los muertos, Dios lo levantó de los muertos. Jesús está vivo. Jesús lo hizo el milagro y sanó al cojo. No fui yo. Y Pedro, estos cuates conocían las escrituras. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se dieron cuenta? Porque dice Dios, dice la Biblia, que cuando no han creído, Dios pone una como capa, por decir, para que no vean. Estás viendo y no ves, como dice por ahí, ¿no? Para que no vean, para que no entiendan, porque están duros de corazón. ¿Por qué? Porque reconocen que yo no necesito a Dios. Yo con Dios estoy bien. Y yo no tengo problemas con Dios. Mira, soy religiosote, brother, mi religión. Soy un sabio en las escrituras. Las he estudiado. Era gente que había estudiado las escrituras. No era gente ignorante. Pero valía más su religión que su corazón y decir: Dios, no soy nada. Te necesito. Jesús, perdóname. Te maté. Por eso que sé que está mal.
y que lo hago, perdóname, te maté. Perdóname, Jesús. Que no nos pase como a estas personas, que nuestra religión, pensando que estamos bien con Dios, y realmente no podamos entender quién es Jesús, lo que ha hecho por nosotros. No entender que está bien que seamos débiles. No entender que tenemos esa bronca aquí. No, pues yo soy perfecto, yo no necesito a Dios. Y diario lo necesitamos, diario. Necesito recordar y decir, Jesús, te necesito. Otra vez fallé, pero ayúdame a vivir en ti. Ayúdame a vivir en ti. Y Dios no va a decir, no, que eres mala persona, entonces no te voy a decir, pues claro, bro, pues por eso morí por ti, porque sabía que no podías tú. Por eso, y Dios no nos condena en eso. Entonces, acercarnos confiadamente. Pero les dice, que a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó los muertos. Pues es Jesús a quien se refiere las Escrituras cuando dice. Pedro sí había estudiado también las Escrituras. Pedro habíamos visto que está citando las Escrituras cada rato. Y esto que va a decir, más o menos fue escrito 500 años antes de esto. Más o menos. Es el Salmo 118, 22. Y esto del Salmo 118, 22, ¿qué dice? Dice, estaba escrito ya hace 15 años. Y Pedro lo recuerda y dice, ¿de qué se sorprenden? Y yo sé por qué es tan duro su corazón. Pedro los va a confrontar, dice, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. ¿Y esto cómo es? ¿Qué les está diciendo Pedro? ¿O qué estaba en el Salmo ese? Hay una piedra que es la principal. Y sin esa piedra no vale nada. Por más una construcción que hagan y decir, voy a hacer una construcción y entonces vas a quedar súper padre, bonita. Dice, sin esa piedra no te va a durar la construcción. Se va a caer. En otras palabras, Jesús es esa piedra angular que sin Él podríamos tener muy buenos planes, muy buenas ideas, pero sin Él, ellos eran expertos en la ley, eran religiosos, se sabían las Escrituras, pero su corazón estaba duro. ¿Y nos puede pasar a nosotros? Sí, a mí me ha pasado. Pensar que mi religión es más importante que Jesús. Y entonces pensar que Jesús es de repente la religión puede ser mucho más importante. Y entonces estar ahí todo el día, estar haciendo cosas y alejarnos de Dios. Como anécdota, nomás para que entiendan lo que estoy queriendo hablar. Yo estudié 2 institutos bíblicos. Uno 2 años y el otro me tardé como 4, más o menos. Hice una especialidad. En el último, que me tardé como 4, estudiando, llegué con una emoción de que necesito más a Jesús y acercarme más a Jesús. Y terminé prácticamente no queriendo saber nada de la religión. O sea, y dándome cuenta que sabía, por decir mucho, teoría, pero me había alejado de Jesús. Y yo así, Jesús, creo que estaba más cerca de ti antes de haber estudiado. Y me costó trabajo, porque en teoría ya sabía muchas cosas de la Escritura, había estudiado, llevaba como 7 años, por decir, estudiando en los 2 institutos y en la especialidad, y llevaba 7 años estudiando, ¿no? Entonces así, debería estar mucho más espiritual y todo, y al contrario, yo me sentía mucho más lejos de Jesús, mucho más, y yo así, llegó un momento en Jesús,
Mi religión me apartó de ti. Me apartó de ti. Mis conocimientos, que sabía mucho más, me apartaron de ti. Por eso ahora valoro, es decir, ¿qué es importante? ¿Será importante la religión? No. ¿Es importante la convivencia? Sí. ¿Es importante convivir, estar en una iglesia? Sí. Pero que eso no se convierta en sustitución. Entonces, si voy a la iglesia y estoy esto, entonces voy a estar bien. Entonces estoy bien con Dios, ¿no? Pensar uno. A mí me pasó. Y estaba súper metido y todo. Y súper metido, sirviendo, haciendo cosas. Y bien alejado de Dios. Mi corazón se había alejado. Hasta que le tuve que decir, Dios, ayúdame otra vez a regresar contigo, por favor. Ayúdame a regresar. Y Dios ha estado trabajando conmigo. Y decir, yo te necesito, Dios, así como estés, por favor. Ya habíamos hablado que vamos para allá. Mi religión iba para allá. Conocimientos, sabía mucho la Biblia, sabía cosas y todo. Iba para allá. Y Jesús aquí. Pero yo no me he movido. Y leyendo la Biblia un chorro de veces y todo, ¿no? Hasta que llegó un momento, Dios, me estoy alejando. O sea, siento que me estoy alejando de ti. ¿Puedes venir por mí, Jesús, por favor? Y no, Jesús, no, pues ya sabes mucho, entonces tienes que hacer. Y me ha traído de nuevo a Él. Y es un constante, ¿eh? No crean que, un constante y de repente, ay Dios, por favor, ven otra vez por mí. Y es un constante. Entonces, estos señores eran expertos en la ley. ¿Hay muchos expertos en la ley? Muchos. Llámale como tú quieras, ¿no? Pero su corazón puede estar duro. ¿Y pueden saber Biblia mucho? Sí. ¿Pueden saber mucho de historia? Sí. Pero pues que no les pase como me pasó a mí, ¿no? Que mi religión me alejó, por decir, ¿no? Mis conocimientos me empezaron a alejar de Dios. La fe es bien sencilla. Es esto. Estoy aquí, estoy para acá o para allá, donde quieras, y de repente es pararse y decir, Jesús, te necesito, que no me aleje nada de ti, ni la religión, ni mis ideas, ni nada. Traigo estas broncas. ¿Qué es estas broncas? Es que sé que ando batallando con esto, que mi conciencia me marca está mal y lo hago. La Biblia le llama pecado. Perdóname mi pecado. Ya vimos que por lo del sacrificio de Jesús, perdona y borra por completo. Perdóname y borra mi pecado, borra mi maldad. Y ven por mí. Y además, ven a vivir a mí. Oye, pero pues, es que estoy viviendo en la cárcel, ¿no? O estoy viviendo en un lugar no bonito, no sé. Jesús estuvo con Pedro en la cárcel. Ahí no le importa. No le importa, Él va. Ahí donde tú estás viviendo, puede ir contigo a vivir. Decir, Dios, estás aquí. Oye, pero el templo, pues ahorita no está tan limpio, ¿no? La casa y eso. Ahí está viviendo Jesús contigo cuando le crees y le pides. ¿Cómo recibe uno el Espíritu Santo? Haciendo esto, pidiéndole, Dios viene y diciéndole, Dios, ven a vivir conmigo. Ven a vivir conmigo. Y que no nos pase como ellos. La piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, eran los constructores, era la gente experta. Que no nos pase nuestra religión, que rechacemos por nuestras ideas, por nuestras costumbres, porque no es que así me dijeron mis papás, o así me dijeron, o así es, o así es en México, ¿no? Las costumbres y eso. Que no rechacemos a Jesús y su salvación. Jesús se ha convertido en la piedra principal para construir nuestras vidas. Si queremos construir unas vidas firmes, tiene que ser en Jesús. Hay varias parábolas que dice, una de ellas que me gusta, dice que alguien construyó su casa sobre la arena, ¿no? Y otro construyó su casa sobre la piedra. Vino la tormenta. O sea, en otras palabras, alguien confió en Jesús. Dios, ayúdame. No te conozco, pero ven platicar, venme conociendo mi vida. Tal vez no va a ser así un cambio radical, pero ayúdame. Y ahí vas.
construyendo, eso vas construyendo una casa. Y el otro va construyendo sus ideas de, ay, sí, no, la Biblia, ay, sí, brother, no, yo necesito orar, bro, yo sé de Jesús, yo soy experto, ¿no? No necesito, ¿no? Va construyendo sobre la arena. Y en los dos vino la tormenta. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que van a venir problemas? Van a venir problemas. En los dos tipos de personas. Uno se llevó su casa, se quedó sin casa. El otro se las vio negras, estuvo complicada su situación, pero Jesús lo sostuvo y lo guardó. Y su casa se mantuvo. No quiere decir que cuando venga Jesús todo va a ser de maravilla, no va a haber problemas, va a haber broncas, vamos a dudar, vamos a tener un chorro de yo ya me alejé, ya me fui y ya fallé, o mi religión me dice que, y empiezo de religiosote, pero pensemos en construir nuestra casa sobre la roca, que es Cristo. Él se va a ir encargando y cuando llegue la tormenta, ¿y qué van a llegar? Va a llegar, sin duda. Esta vida es broncas y broncas y broncas y broncas, ¿no? Hay muchas broncas. Pero qué diferente es construir sobre esa piedra que es Jesús, la piedra angular que es el plan de Dios, construir nuestra vida sobre Él y Él nos ayuda a vivir, nos ayuda en las broncas. Dios, ya tengo esta bronca, el COVID, una muerte, sin trabajo, mil broncas, ¿no? Que Dios nos ayude con nuestra vida y construir sobre Él, sobre Jesús. Y esto está bien hermoso y con esto quiero concluir. Está bien hermoso, dice. Va a ir tomando cómo va la historia. Pero pues a Jesús a quien se refieren las escrituras, pero es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Y dice Pedro, en ningún otro hay salvación. Lo voy a repetir porque esto es bien, bien importante. Yo quiero recordar la historia que vimos ahorita del pueblo de Leví y de Moisés. Cuando Moisés se va a la montaña y ellos dicen, ay, pues me voy a apoyar en otro. Dios ya no lo veo, brother. Ya pasaron 40 días y ya no lo vemos. Moisés ya se desapareció. Pueden venir broncas, pero no hagamos lo que hicieron ellos. Poner nuestra confianza. Ya pasó un tiempo. Dios, ay, ahorita ya oré y entonces ya tendría que haber pasado todo y estuviera esto de maravilla, ¿no? Estos cuates pasaron 40 días. Se desesperaron. Y dijeron, no, voy a poner mi confianza en... ¿Sabes qué? Voy a construir un Dios, brother. Hasta de oro para que sea macizo. No pongamos nuestra confianza en otra piedra, por decir, en otro Dios. Porque ahí no nos va a llevar a nada bueno. No, va a ser como esa, construir nuestra casa sobre la arena. Va a venir la tormenta y nos va a desarmar. Va a venir la tormenta cuando construimos sobre Jesús. Va a venir la tormenta, pero Él nos va a sostener porque hemos estado con Él. Vamos a dudar. No, la tormenta no es de que, ay, la tormenta va a caer granizo, llover bien fuerte, va a venir mucha agua, va a arrastrar. O sea, se puede poner feo en nuestra vida. Va a haber situaciones, pero es decir, Dios, está lloviendo, me has abandonado, mira cómo está lloviendo horrible, me has abandonado. Y Jesús, no, tranquilo, aquí estoy. Y Dios nos mantiene, y va a pasar la tormenta, y Jesús nos va a mantener en Él, es su promesa. Confiar en eso. ¿Por qué? Porque si ponemos, quiero leer esto para que entendamos, en ningún otro hay salvación, en ninguna otra cosa nos va a salvar. Estás refiriendo a Jesús, Pedro. En nadie más. Es que voy a poner mi confianza en... no quiero ofender a nadie, pero si la Biblia dice en ningún otro hay salvación, es que voy a poner mi confianza en tal cosa, en tal... Pero es como bíblico, ¿no? Es que ese es el santo. Voy a poner mi confianza ahí. Dice, en ningún otro hay salvación. Y dice Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Es que yo pongo mi confianza en Él y todo el mundo pone su confianza en tal cosa.
ahí no hay salvación. Y Dios no ha dado a tal persona o tal cosa el que podamos ser salvos, el que podamos poner confianza. Que no nos pase como los israelitas, que se hicieron un Dios y ahí pusieron su confianza. ¿En quién tenemos que poner? Dice, en ningún otro hay salvación. ¿En quién sí hay salvación? En Jesús. Solamente podemos poner nuestra confianza en Jesús. ¿Por qué? Por lo que Él ha hecho. ¿Qué ha hecho Jesús? Recordemos qué ha hecho. Ha tomado eso que mi conciencia me marca que está mal. ¿Y lo hago? Lo ha tomado. Eso yo tenía que ir pagarlo y pagarlo con mi muerte. Jesús tomó mi lugar, tomó eso, fue en mi representación y fue en tu representación a esa cruz. Aún de la gente que no cree, ese va a ser el tema, que aún fue de gente de todos. ¿De qué fue? ¿De quién fue? De todos. El ser humano más cruel que veas o que pienses, de él fue en su representación. Tomó eso y lo pagó en esa cruz. Y se rompió, había una separación, estaba el templo, estaba el lugar santo, santísimo, donde Dios se reunía con el sumo sacerdote, y una vez al año. Si entraba alguien más, se moría. Y Dios rompió Cristo cuando murió, rompió ese velo de arriba para abajo, rompió el velo. Y ahora nos podemos acercar confiadamente, diciendo, Dios, ¿perdona esto? Bórralo. Yo estoy acá, tú estás acá, pero me estoy dando cuenta, me quiero dar la vuelta, dice, regresa, voltea a Dios y dile, Dios, perdóname, bórrame, dale sentido a mi vida, ayúdame a caminar contigo, por favor. Y mi religión va a decir, no, pues haz esto y esto y esto, y entonces ve acercándote. La realidad es que no vas a poder acercarte. Jesús, yo sé que en ninguno hay otro de salvación. Ven y sálvame porque necesito ser salvo. No sé qué va a pasar. Y Jesús va a ir por nosotros y nos va a traer. Y además, ven a vivir a mí. Duerme hoy conmigo. Estate en mi casa. A donde vayas, estás tú. Pedro estuvo en la cárcel y Jesús estuvo esa noche con él. Pedro cuando sale hubiera dicho, no, ya no hablo con Jesús, bro. O sea, ya no voy a hablar de Jesús porque ya viví en la cárcel, me abandonaste, Jesús. ¿Cómo perdiste que estuviera en la cárcel? Y Jesús sale y les empieza a hablar. Y les empieza... Y de aquí dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, de Dios mismo. ¿Quién iba con Jesús? Pedro iba lleno de Dios, de Jesús. Hagamos eso. Y quiero volver a repetir esto. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. No ha dado. Eso es la piedra fundamental. Hay una estructura. Esa estructura podremos poner para ir construyendo y hacer cosas y hacer. Hay una piedra que debe estar fundamental, si no esa estructura no se porte. Esa estructura es Jesús. Si Jesús no está en nuestras vidas, podemos hacer muchas ideas, está padre, pero no va a trascender. Pongamos nuestra confianza en Jesús. Pidámosle, Jesús, perdóname. Ven a vivir a mi vida. Entra, mándame a tu Espíritu Santo. Ven. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios mismo. Ven a vivir a mí, porque el velo ya se rompió. Y tú lo rompiste de arriba para abajo, no es que lo rompiera de abajo para arriba, porque se rompe, ¿no? Dios de arriba para abajo lo rompió. Y esa separación que había entre Dios y los hombres se ha roto. El regalo, ahí está. Depende de nosotros si lo tomamos o lo dejamos. Y que Dios nos siga hablando y que nos siga manteniendo en Él, en la piedra que es Jesús. Nos estamos viendo.